18:52 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Con el conflicto en África, porque esto trae varias confusiones por ahí, hay varias versiones, sobre todo de los canales CNN, por ejemplo, uno de ellos, que han estado difundiendo con mucha fuerza una acusación en contra de Rusia de que Rusia sería quien estaría suministrando de material militar por parte del grupo mercenario de Rusia, el grupo Wagner, y a esta fuerza, ¿no? A estas fuerzas rápidas de intervención rápida, fuerzas de seguridad rápida, también conocidas en Sudán, que son quienes se estarían levantando en contra del gobierno que hay, un gobierno de transición que hay en Sudán. Es bastante complejo lo que pasa en África, porque para darles una orientación un poco más abarcativa, tendríamos que hablar de que en el continente se están disputando con mucha fuerza, si bien ahora con la fuerza militar, con la fuerza de enfrentamientos directos entre distintos grupos, entre distintas facciones, donde ya están apoyadas, no son básicamente tribus locales como ocurría en otros tiempos, en otra época, en otros años, sino que ahora hay una intervención directa de parte de Estados Unidos y de Rusia, y también de China, aunque China lo está haciendo de una forma más diplomática, podríamos decir, porque se están interesados en quedarse con la influencia diplomática de los países como Sudán, que se encuentran más en el oriente de África. ¿Qué ocurre aquí con Sudán? Bueno, Sudán que limita con Chad, con Egipto, que está ahí, tiene salida al Mar Rojo. Bueno, hay una discusión, hay una problemática económica, tiene que ver con los recursos naturales. Si bien también Sudán tiene petróleo, por ejemplo, tiene que ver con el contexto también de la búsqueda del litio como recurso. Recordemos, por ejemplo, que acá en Sudamérica Boric ha tomado la decisión de nacionalizar el litio. Es decir, es una confrontación directa, una guerra para lograr sobreponerse a la influencia del otro, en este caso Estados Unidos, que es el que ha estado junto con los países anglosajones, con el resto de los países anglosajones, con Europa, que han estado pisando, ¿no es cierto?, a África, y la han mantenido en esta idea de, lo que es hoy, lo que se puede observar, cómo han negociado con sus recursos, y los países siguen siendo pobres, por supuesto. Algunos de ellos ya se están tratando de desligar de esto, como ha sido Zimbabue, que ha emitido una moneda digital está por emitir en breve una moneda digital respaldada en oro. Pero volvamos al tema de Sudán. ¿Cómo ocurre esto? Porque las versiones son varias. Bueno, el hecho puntual es que Sudán, si bien no está sin parlamento, no tiene un gobierno estable, fijo, desde el año 2019, donde hubo un levantamiento popular que forzó el derrocamiento militar de lo que era Omar al-Bashir en abril de 2019, y ahora, están en conversaciones y en tratativas para establecer un gobierno formalmente democrático, lo cual se está obviamente oscureciendo esto por el conflicto que se ha desatado. Hay más de 300 muertos, y seguramente muchos más en este momento. Yo veía los videos de enfrentamientos entre los distintos grupos, donde estaban estudiantes de una universidad, estaban ahí en medio de los enfrentamientos. Bueno, acá lo que ocurre es, el año pasado, en febrero de 2022, el gobierno de Sudán lo que hizo en aquel momento era negociar un acuerdo con Rusia para que se estableciera una base en el puerto Sudán, o sea, dando al Mar Rojo. Algo principal, porque Rusia tendría, con ese puerto, esos buques militares que se establecerían ahí en el Mar Rojo, podría tener y darle la posibilidad a Rusia de que en caso de un conflicto mayor, el Mar Rojo quedara bloqueado, porque recordemos que por allí pasan cantidades de barcos, incontables cantidades. Bueno, allí fue el caso, por ejemplo, del vuelco del buque Evergreen hace 2 años, si no me equivoco, que estaba prácticamente deteniendo todo el tránsito, el tráfico comercial. Entonces esto ha alarmado a Estados Unidos, que por cierto, el día sábado, las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, el ejército, ha evacuado su embajada, donde había unos 70 funcionarios. ¿Por qué hacían 70 funcionarios? Es una cantidad bastante importante, porque hay una idea de que los funcionarios estadounidenses estaban allí porque están vinculados a otro conflicto, que es el conflicto en Yemen, con los hutíes,
contra Arabia Saudita, bueno, esto es otro tema aparte, pero Estados Unidos estaba fogoneando, digamos, el conflicto entre Arabia Saudita y Yemen. Lo cual se ha apaciguado gracias a la intervención de China, que aunque no parezca, aunque suene increíble, China está llevando paz a Medio Oriente y está buscando la paz también en África, lo cual a Estados Unidos no le gusta, a los africanos sí, y esto está llevando a una confrontación de ahora donde Estados Unidos, ya que en febrero de este año, se terminó la revisión de este proyecto se dio el visto bueno para que este proyecto de esta base naval se realizara por parte de Rusia y se trajeran incluso buques militares de Rusia a esa base. A Estados Unidos esto no le ha gustado y casualmente surge este conflicto y este enfrentamiento que podría expandirse tranquilamente al resto de Europa, al resto de África, perdón, a Chad, a Egipto. Estarían varios países involucrados, Libia. El senador, por ejemplo, el John Godfrey, que fue el embajador de Estados Unidos, es el embajador de Estados Unidos en Sudán, que llegó en septiembre, hay una declaración de este embajador advirtiéndole a Sudán de que no permitiera que Rusia estableciera una base naval en la costa del Mar Rojo. Esto son palabras oficiales del embajador, porque esto decía que iban a deteriorarse las relaciones con Estados Unidos, con Occidente, que no era lo conveniente. Godfrey dijo también en su momento que todos los países tienen el derecho soberano de decidir con qué otros países asociarse, pero estas elecciones tienen consecuencias, dijo, por supuesto. Y aquí vino luego esta idea de que dicen ahora, confunden con que es Rusia quien está apoyando a este levantamiento, a estas fuerzas de acción rápida, contra el gobierno. La pregunta cuando yo vi esta noticia de CNN el día sábado en la noche, me preguntaba, estoy muy confundido, decía yo, porque ¿cómo puede ser que Rusia esté financiando a través del grupo Wagner, que lo nombramos recién, de Yevgeny Prigozhin, que es el jefe, el líder, el amigo de Putin? ¿Cómo va a estar financiando a este grupo para derrocar y destruir el gobierno que se encuentra en tratativas diplomáticas con nada más ni nada menos que con Rusia para construir esta base naval? Bueno, esto podría llegar a... es una operación de inteligencia por parte de los medios, porque hay uno de ellos, quien es el que comanda las fuerzas de Sudán, el general Burham, lo están tratando de dar vuelta. Eso es lo que está pasando. Estados Unidos está tratando de dar vuelta al general Burham de las fuerzas de Sudán, incitándolo a dar crédito de estas afirmaciones a cambio de un apoyo militar de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si las fuerzas de acción rápida apoyadas por Estados Unidos intentan y logran vencer a Burham y a sus fuerzas, el ejército de Sudán, al gobierno, al país de Sudán, si lo logran destruir, si lo logran derrotar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a perder, pierden ellos. Y bueno, ni sabemos lo que le podría llegar a ocurrir a Burham, a dónde escapa. Bueno, básicamente lo que quieren es darlo vuelta. También quieren que se rescindan los derechos de la base naval de Rusia y se corte su acceso a la República Centroafricana, porque de allí Rusia tiene acceso a la República Centroafricana. Por otro lado, considerar el apoyo directo a estas fuerzas de acción rápida con el pretexto de iniciar una operación de evacuación en Sudán, que fue la que se realizó el día sábado, donde también se iniciaron evacuaciones por parte de Japón, parte de Reino Unido, donde participaron con 1.200 militares. También lo que buscan intentar es provocar una crisis en las relaciones de Rusia con los vecinos de Chad y los egipcios de Sudán. Eso es lo que también está buscando Estados Unidos. También están buscando animar a Chad a apoyar a una ofensiva rebelde terrorista respaldada por Francia, porque Francia también está metida en este asunto, en la República Centroafricana, que es aliada de Rusia justamente. Por eso quieren cortarle a Rusia el ingreso a través de Sudán. Buscan también perfeccionar, por cierto, este nuevo método de guerra híbrida, antes de emplearlo en el resto del continente de África, que como le estaba diciendo recién, esta guerra de poder, esta proxy war, esta guerra de poder que se lleva adelante en Ucrania y que se lleva adelante nada más ni nada menos que ahora en África, se va a expandir. ¿Por qué? Porque bueno, hay muchísimos intereses económicos, como también están los 19 países interesados en unirse al BRICS, que ahora se acaba de nombrar, se acaba de dar a conocer esa noticia.
En un mundo, en un contexto donde las cosas están cambiando económicamente, hay un proceso de desdolarización, a pesar de que en algunos países como en Argentina hablan de dolarizar, increíblemente justo en un contexto geopolítico muy opuesto a la dolarización, hablan de dolarizar. Lo cual significa que también hay países que están siendo parte del conflicto mundial, como Argentina. Por lo tanto, este conflicto, cuando se decida, veremos si es Rusia quien se queda con Sudán o Estados Unidos quien se queda con Sudán. Por cierto, Rusia y China. Esto lo vamos a recién a conocer cuando se defina el conflicto y si es que se expande o no. Por otro lado, una noticia, el último dato que les digo de color, en Kenia hubo 73 muertos hasta ahora, la mayoría de ellos niños, porque un culto religioso les dijo a unas 100 personas que iban a conocer a Jesús si morían de hambre y si terminaban asesinando a sus propios hijos. Así que la cantidad de muertos podría llegar a ser incluso ya de 100 en Kenia. También hay otros 40 muertos por un asalto militar de fuerzas paramilitares en Burkina Faso. Así que las cosas en África se están descontrolando y como les nombré recién, por cierto, Zimbabue pasa a tener un respaldo de oro para la creación de una moneda digital. Creo que hay que observar a lo que ocurre en África. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.